lo que nos afecta del mundo exterior, ya sean las opiniones de los demás, las circunstancias imprevistas o incluso las críticas más leves, tiene en realidad poco que ver con lo que realmente sucede en el exterior. De hecho, muchas veces son nuestras propias sombras, nuestros miedos y nuestras inseguridades lo que nos hace sentir heridos o alterados ante lo que los demás hacen o dicen. Esta es una de las lecciones fundamentales que Carl Jung nos deja. Lo que nos molesta o nos perturba de las demás personas es, en realidad, una proyección de lo que llevamos dentro. Jung explica que la proyección es el mecanismo mental mediante el cual desplazamos, de manera inconsciente, aquello que no deseamos ver de nosotros mismos, aquello que nos resulta doloroso o incómodo. Cuando observamos a alguien, ya sea un amigo, un desconocido o incluso una figura pública, y sentimos rechazo, ira o incomodidad, generalmente estamos viendo reflejado en esa persona algo de lo que no aceptamos en nosotros. Es decir, la imagen que proyectamos sobre el otro no es la imagen real del otro, sino una distorsión creada por nuestro propio inconsciente. Esa persona se convierte en el enemigo o en el objeto de nuestro malestar, cuando en realidad es nuestro propio inconsciente el que está proyectando esa imagen sobre ella. Este fenómeno ocurre de forma automática y nos resulta difícil identificarlo, ya que la mente humana tiende a convencer a la persona de que la fuente del malestar está siempre afuera, en el comportamiento de los demás, en el contexto social o incluso en la injusticia del mundo. Así, nos enfrentamos a la idea de que todo lo que nos molesta es causado por algo externo, cuando, en realidad, estamos viendo el reflejo de algo dentro de nosotros mismos. La clave para desactivar este mecanismo de proyección es reconocer que lo que nos molesta no es necesariamente la acción del otro, sino nuestra propia reacción ante ella. Es fácil caer en la trampa de vernos como víctimas de las circunstancias o de los demás. Las interacciones humanas, con sus complicaciones, malentendidos y conflictos, nos generan dolor, frustración e incluso desesperación. Sin embargo, si profundizamos en la perspectiva de Jung, llegamos a la comprensión de que este dolor no es algo impuesto desde fuera. Es una respuesta interna, originada en nuestra propia psique. El sufrimiento que experimentamos ante los juicios ajenos o las críticas externas proviene de nuestra identificación con una imagen limitada de nosotros mismos, que se ve amenazada cada vez que alguien desafía esa imagen o nos refleja algo que no queremos ver. Cuando nos sentimos atacados por palabras o gestos de otros, lo primero que ocurre es que nuestra mente reacciona con defensividad. Queremos defender nuestra imagen, nuestra identidad, nuestro ego, y esta defensa nos lleva a una lucha constante contra el mundo exterior, tratando de mantener intacto aquello que creemos que somos. Pero Jung sugiere que esta es una visión equivocada. El verdadero desafío no es defender nuestra imagen ante los demás, sino deshacer esa imagen rígida y superficial para empezar a vernos como seres más complejos y profundos. Solo entonces podremos liberarnos de la constante necesidad de aprobación o de justificación ante los demás. Al proyectar nuestras inseguridades y miedos sobre los demás, nos convertimos en esclavos de esas proyecciones. Es como si estuviéramos constantemente reaccionando a sombras que ni siquiera hemos reconocido como propias. Nos pasamos la vida luchando contra enemigos imaginarios, sin darnos cuenta de que estos enemigos son solo proyecciones de nuestra propia psique. Los conflictos externos, las confrontaciones y las críticas se vuelven una especie de espejo distorsionado que refleja nuestras luchas internas. Este proceso de proyección también está relacionado con nuestra tendencia a idealizar o demonizar a las personas. Cuanto más fuerte es la proyección, más distorsionada es nuestra percepción del otro. Idealizamos a alguien cuando depositamos en esa persona nuestras propias cualidades que no reconocemos en nosotros mismos. O por el contrario,
Demonizamos a alguien cuando proyectamos en él todo lo que no nos gusta de nosotros, aquello que tememos o rechazamos. En ambos casos, estamos operando desde una visión limitada y, en muchos sentidos, destructiva. Para dejar de ser afectados por las opiniones ajenas o por las circunstancias externas, es crucial reconocer que estas proyecciones están dentro de nosotros. La liberación comienza cuando dejamos de ver al mundo exterior como un enemigo a vencer y comenzamos a ver que el verdadero trabajo está en el interior. Solo al reconocer que nuestras reacciones emocionales son una manifestación de lo que llevamos dentro, podemos empezar a alejarnos del sufrimiento innecesario. Este proceso de autoconocimiento implica un profundo trabajo de introspección, de mirar hacia adentro y confrontar aquello que hemos rechazado o ignorado de nosotros mismos. No se trata de cambiar lo que los demás hacen, sino de cambiar nuestra relación con lo que sucede en el exterior. Jung sugiere que, al integrar estas proyecciones, al enfrentarnos a ellas y aceptarlas, podemos comenzar a liberarnos del dominio de la mente reactiva y defensiva. Al hacerlo, conseguimos una distancia emocional que nos permite responder de manera más consciente y menos impulsiva. Además, cuando reconocemos nuestras proyecciones, comenzamos a desarrollar una mayor empatía y comprensión hacia los demás. Dejamos de verlos como simples vehículos de nuestras propias emociones y empezamos a verlos como seres humanos complejos, con sus propios miedos, inseguridades y procesos internos. Este cambio de perspectiva nos permite liberarnos de la necesidad de juzgar y de reaccionar de manera defensiva, lo que facilita una relación más auténtica y madura con el mundo que nos rodea. Este es el primer paso crucial para alcanzar un estado de fortaleza interior. Reconocer que lo que nos afecta no es lo que está fuera, sino lo que está dentro. Este entendimiento nos lleva a una mayor autocomprensión, nos empodera y nos permite crear un espacio interno de paz y equilibrio, libre de las influencias externas que antes nos controlaban. En este sentido, el camino hacia la inmunidad emocional comienza con la aceptación de que nuestra mente es la creadora de nuestra experiencia del mundo. Solo cuando somos capaces de ver y aceptar las proyecciones que hacemos, podemos empezar a disolver la ilusión de que el exterior tiene poder sobre nosotros. La libertad no viene de evitar las influencias externas, sino de reconocer que éstas solo tienen poder sobre nosotros en la medida en que se conectan con algo no resuelto en nuestro interior. Así, el primer paso para que nada ni nadie te afecte nunca más es comprender que el enemigo no está fuera, sino dentro, y que al sanar nuestras propias proyecciones, podemos liberarnos del control del mundo exterior. Al reconocer que nuestras proyecciones externas no son más que reflejos de nuestros propios miedos, inseguridades y deseos reprimidos, el siguiente paso crucial es entender cómo esas sombras internas afectan nuestras vidas y cómo podemos integrarlas para lograr una verdadera autonomía. La sombra, según Carl Jung, es esa parte de la psique que contiene todo aquello que rechazamos de nosotros mismos, todo lo que nos resulta vergonzoso, indeseable o incompatible con la imagen que queremos proyectar al mundo. Es el lado oscuro de nuestra personalidad, no necesariamente en el sentido de maldad, sino como la parte de nosotros que hemos negado o suprimido. Sin embargo, esta sombra no es algo que debamos temer o evitar. Es, en muchos sentidos, la clave para nuestra verdadera libertad emocional. Si continuamos proyectando nuestras sombras sobre los demás, estamos condenados a ser vulnerables a las influencias externas, ya que nuestra autoestima y nuestra percepción del mundo seguirán siendo reacciones a lo que no hemos aceptado de nosotros mismos. Integrar la sombra, por lo tanto, no es solo un ejercicio de autocomprensión, sino de transformación radical. La sombra es una parte natural e inevitable de todos los seres humanos. Nadie es completamente puro o íntegro en su forma externa.
todos tenemos aspectos de nosotros mismos que preferiríamos mantener ocultos, ya sea por miedo a ser juzgados o porque no encajan con la identidad que nos gustaría tener. Pero, a medida que avanzamos por la vida, esos aspectos reprimidos continúan influyendo en nuestras acciones, pensamientos y relaciones, a menudo de manera subconsciente. La ironía, según Jung, es que al rechazar estas partes de nosotros mismos, no solo les damos poder, sino que nos mantenemos atados a ellas. Cuando vivimos de acuerdo con una imagen idealizada de nosotros mismos, basándonos únicamente en los aspectos que aceptamos, dejamos de ser auténticos. Nos convertimos en seres fragmentados, llenos de contradicciones no resueltas. La disonancia interna que genera esta separación entre lo que mostramos al mundo y lo que somos en realidad se traduce en una vida llena de estrés, ansiedad y frustración. Esto se debe a que vivimos constantemente con miedo a ser descubiertos, a que los demás vean nuestras imperfecciones. La integración de la sombra, en cambio, nos permite abrazar nuestra totalidad, reconociendo que todas las partes de nosotros, incluso las más oscuras, tienen un valor y un propósito. Solo al integrar estas partes, podemos acceder a una libertad emocional profunda. La clave para la integración de la sombra es la aceptación. Aceptar que todos tenemos aspectos negativos, que no somos seres perfectos, nos permite comenzar el proceso de autocomprensión. En lugar de vernos como fracasos o como personas imperfectas, podemos empezar a vernos como seres humanos complejos, con luces y sombras. Esta aceptación no significa que debamos actuar de acuerdo con todos nuestros impulsos o deseos reprimidos, sino que significa que debemos reconocerlos, comprenderlos y aprender a vivir con ellos de manera consciente. Al hacer esto, la sombra deja de tener el poder de afectarnos de forma negativa, porque ya no es algo que rechazamos o tratamos de ocultar, sino algo que hemos integrado en nuestra experiencia de vida. Cuando integramos nuestra sombra, ya no estamos gobernados por las reacciones automáticas que surgen de las emociones reprimidas. Por ejemplo, si alguien nos critica, ya no reaccionamos con defensividad o ira porque nuestra identidad no depende de la imagen perfecta que hemos creado para mostrar al mundo. Podemos escuchar la crítica sin tomarla como un ataque personal, porque sabemos que la verdadera respuesta a esa crítica no está en la opinión ajena, sino en nuestra propia capacidad de autocomprensión. De esta manera, la integración de la sombra no solo nos otorga autonomía emocional, sino que nos da una verdadera paz interna. Ya no estamos a merced de los juicios o de las circunstancias externas porque hemos logrado una conexión más profunda con quienes somos en realidad. El proceso de integración es continuo. La sombra no es algo que se pueda eliminar de la psique, porque siempre habrá aspectos de nosotros mismos que preferimos no ver. Sin embargo, cada vez que somos conscientes de una parte de nuestra sombra y la aceptamos, damos un paso hacia la autonomía emocional. Cuanto más conscientes somos de nuestra sombra, menos poder tiene sobre nosotros. En lugar de que nuestras emociones nos dominen, podemos empezar a gestionarlas desde un lugar de entendimiento y aceptación. Así, lo que antes nos afectaba profundamente se convierte en algo que podemos observar sin identificarnos con él, sin dejarnos arrastrar por él. Este proceso de autocomprensión profunda, aunque a veces desafiante, nos conduce a un estado de mayor equilibrio interior. Empezamos a vernos a nosotros mismos con una mirada más amable y menos crítica, lo que nos permite también ser más compasivos con los demás. Al comprender nuestras propias sombras, también entendemos que todos los seres humanos están llenos de contradicciones, de luchas internas. Esto nos permite abandonar las expectativas irreales de perfección que a menudo proyectamos sobre los demás y, por ende, abandonar la constante crítica y juicio hacia los otros. En lugar de ver a los demás como los responsables de nuestro malestar, los vemos como iguales, seres humanos con sus propias sombras,
luchas y dolores. Esta comprensión mutua facilita la creación de relaciones más auténticas y menos reactivas, basadas en la aceptación, en lugar de la constante competencia o defensa. La autonomía emocional que proviene de la integración de la sombra no significa insensibilidad o indiferencia. Al contrario, implica ser plenamente conscientes de nuestras emociones, pero no identificarnos con ellas de manera destructiva. Nos permite actuar desde un lugar de sabiduría interna, en lugar de ser impulsados por los deseos o temores inconscientes. Este es un proceso liberador, porque nos permite actuar según nuestra verdadera naturaleza, sin las cadenas de las proyecciones externas ni las sombras internas que nos atan. Al integrar la sombra, nuestra percepción de la vida cambia. Ya no vemos las situaciones y las interacciones como una batalla para defender nuestra imagen o proteger nuestra vulnerabilidad. En lugar de ser víctimas del mundo exterior, nos convertimos en seres más completos, capaces de ver y entender las experiencias con una perspectiva más amplia. Nos volvemos menos reactivos y más capaces de elegir nuestras respuestas de manera consciente, lo que nos da un sentido de control y autonomía sobre nuestra propia vida. Este proceso de integración de la sombra es esencial para alcanzar una verdadera libertad emocional, una libertad que no depende de lo que los demás piensan de nosotros, ni de las circunstancias que nos rodean, sino de nuestra capacidad de estar en paz con nuestra totalidad. La verdadera autonomía surge cuando dejamos de ser esclavos de las proyecciones y las sombras que nos gobiernan y empezamos a vivir desde un lugar de autenticidad, comprensión y aceptación. Este es el camino hacia una vida más plena, menos afectada por los altibajos emocionales que surgen de lo que los demás hacen o piensan, y más centrada en la sabiduría interna que emerge de conocer y aceptar nuestra propia naturaleza. Al integrar nuestra sombra y lograr una aceptación profunda de quienes somos, estamos comenzando a construir un puente hacia una independencia emocional genuina. Este tipo de autonomía no es un concepto abstracto ni una meta lejana, sino un proceso continuo de aprendizaje y de desapego de los elementos externos que, por tanto tiempo, hemos creído necesarios para nuestro bienestar. El verdadero poder, en este contexto, radica en poder vivir de forma auténtica, sin depender de la validación constante de los demás, ni de las circunstancias para sentirnos completos. Es una independencia que no surge del aislamiento, sino de una profunda conexión con nuestra propia psique, nuestra intuición y nuestras capacidades internas. Cuando dejamos de proyectar nuestros miedos, inseguridades y deseos en el mundo, comenzamos a liberar nuestra mente de las ataduras invisibles que nos conectan con las expectativas externas. El mundo deja de ser ese vasto campo de batalla en el que constantemente debemos defendernos, demostrar algo o conseguir la aprobación ajena. En cambio, el mundo se convierte en un espacio en el que podemos existir sin la necesidad de validar constantemente nuestra imagen frente a los demás. Aquí es donde la verdadera independencia emocional se materializa, cuando no necesitamos de las circunstancias ni de las opiniones ajenas para sentirnos bien con nosotros mismos. Este tipo de autonomía es lo que Jung describiría como la capacidad de ser un individuo íntegro, libre de la tiranía de las opiniones externas, pero a la vez plenamente consciente de la interconexión con los demás y con el mundo. Al liberarnos de las proyecciones y los juicios externos, somos capaces de experimentar el mundo desde una perspectiva más libre y clara. Este camino nos lleva hacia una autosuficiencia emocional, un estado en el que nuestras emociones y nuestra paz interior dependen exclusivamente de nosotros y no de lo que ocurre a nuestro alrededor. Ya no estamos sujetos a los altibajos de la vida social, las críticas o las expectativas que otros imponen sobre nosotros. La autosuficiencia emocional no significa estar aislados o desconectados de los demás. Al contrario,
implica ser capaces de experimentar relaciones auténticas y saludables sin que éstas afecten de manera destructiva nuestro bienestar interno. En lugar de depender de la aprobación de los demás para sentir que valemos, somos capaces de mantener nuestra paz interior mientras nos relacionamos con otros de manera genuina. Ya no vemos las interacciones sociales como una amenaza o un campo de batalla, sino como una oportunidad para compartir nuestra autenticidad sin miedo a ser juzgados o rechazados. Esta independencia emocional también implica ser responsables de nuestras propias emociones y reacciones. En lugar de culpar a los demás por cómo nos sentimos, entendemos que nuestras emociones son respuestas internas a las circunstancias que nos rodean. Así, nuestra capacidad de manejar las emociones se vuelve un acto consciente en lugar de una reacción automática a lo que sucede en el mundo. Cuando asumimos la responsabilidad de nuestras emociones, dejamos de ser víctimas de ellas y nos convertimos en los creadores de nuestra propia experiencia emocional. Un aspecto crucial de la autosuficiencia emocional es el desapego. El desapego no significa ser indiferente o insensible a lo que ocurre en nuestra vida. Al contrario, es la capacidad de estar presentes sin aferrarnos a los resultados o a las opiniones ajenas. El desapego nos permite disfrutar de la vida, de las relaciones y de las experiencias sin que éstas nos definan ni nos controlen. Al liberar nuestra mente de la necesidad de controlarlo todo, creamos un espacio para vivir con mayor fluidez y espontaneidad. Este desapego no es sinónimo de desinterés, sino de una profunda aceptación de la naturaleza impredecible de la vida. El desapego también nos ayuda a liberarnos de la ilusión de que debemos ser perfectos o que debemos cumplir con las expectativas que los demás tienen sobre nosotros. Cuando comenzamos a aceptar nuestras imperfecciones, dejamos de luchar contra las realidades que no podemos controlar. La verdadera libertad emocional radica en poder vivir de acuerdo con nuestra verdadera naturaleza, sin tratar de encajar en los moldes que otros esperan que adoptemos. En este sentido, el desapego nos permite vivir sin que las opiniones ajenas nos afecten, y esto nos da un poder inmenso, pues nos libera de las ataduras que antes nos mantenían en una constante búsqueda de validación. Este poder interno también se traduce en la capacidad de tomar decisiones más sabias y alineadas con nuestra autenticidad. Al tener claro lo que queremos y lo que necesitamos para sentirnos completos, podemos tomar decisiones que reflejen nuestras verdaderas intenciones, en lugar de decisiones influenciadas por el miedo al juicio o la necesidad de aprobación. Este tipo de autonomía nos permite vivir de forma más auténtica, actuando desde un lugar de conciencia, no de reactividad. Es un poder que nace desde dentro, sin que dependa de los demás o de las circunstancias. La vida se convierte en un acto consciente de creación, en lugar de una serie de reacciones impulsivas a los estímulos del exterior. La independencia emocional también implica aprender a estar en paz con la soledad. La soledad no debe ser vista como una carencia o una falta, sino como una oportunidad para la introspección y el crecimiento personal. La capacidad de estar bien consigo mismo, sin depender de los demás para llenar un vacío emocional, es una de las señales más claras de independencia emocional. Cuando alcanzamos este estado, podemos disfrutar de nuestra propia compañía sin sentirnos incompletos o vacíos. La soledad se convierte en un espacio de autodescubrimiento, no en una fuente de angustia. Esta es una de las enseñanzas más profundas que Carl Jung nos deja. La verdadera paz interior se encuentra en el momento en que dejamos de depender de la presencia, el reconocimiento o la validación de los demás para sentirnos completos. Es importante destacar que la independencia emocional no se trata de evitar la conexión con los demás, sino de no permitir que nuestra felicidad dependa de cómo los demás nos perciben o de lo que esperan de nosotros. Al aprender a nutrir nuestra propia fuente interna de bienestar, nos volvemos menos dependientes de la aprobación externa y, por lo tanto,
más capaces de ser genuinos y auténticos en nuestras relaciones. Nos volvemos más presentes, más dispuestos a compartir nuestro verdadero ser con los demás, sin las barreras que antes poníamos por miedo al rechazo o a la desaprobación. Al alcanzar este estado de independencia emocional, nuestra vida se convierte en un reflejo de nuestra propia paz interior. Las circunstancias externas, los eventos y las opiniones ajenas ya no tienen el poder de definir nuestro estado emocional. Nos volvemos conscientes de que lo que sucede en el mundo exterior es solo una parte de la ecuación y que nuestra reacción ante ello es lo que realmente determina nuestra experiencia de vida. La verdadera autonomía se encuentra en aprender a vivir desde un lugar de autenticidad, donde nuestra paz y nuestro bienestar dependen exclusivamente de nuestra capacidad de conectar con nuestro ser interior. Este es el último paso en el proceso de inmunización emocional, aprender a vivir de manera independiente, sin que los estímulos externos puedan alterarnos o hacernos perder nuestro centro. Esto nos da el poder de responder, no de reaccionar ante los eventos de la vida. Nos permite ser más sabios, más serenos y, en última instancia, más felices. La independencia emocional no es una forma de desconexión, sino de liberación. Al alcanzar este estado, nos convertimos en los creadores de nuestra experiencia, capaces de vivir plenamente sin que nada ni nadie pueda afectarnos de manera negativa, porque hemos encontrado nuestra fuente de paz en nuestro interior. Al alcanzar una profunda independencia emocional, hemos logrado transformar nuestra relación con el mundo y con nosotros mismos. Ya no somos prisioneros de las circunstancias externas ni de las opiniones ajenas, sino que vivimos desde un lugar de autenticidad, donde nuestra paz interior depende únicamente de nuestra capacidad de conectar con nuestra verdadera naturaleza. Este proceso no es un destino, sino una práctica constante, un ejercicio de autoconocimiento y autotransformación que nos permite avanzar con serenidad, sin miedo a lo que pueda suceder a nuestro alrededor. La vida deja de ser una batalla constante por encajar o complacer y se convierte en una experiencia más plena y auténtica. En este estado de independencia emocional, la verdadera libertad se encuentra en el desapego, en la capacidad de estar presentes y en la paz que proviene de aceptarnos tal como somos. Este es el camino para vivir sin que nada ni nadie pueda afectarnos, porque hemos aprendido a sostener nuestra propia paz y bienestar, sin depender de factores externos. Así, podemos interactuar con el mundo desde una posición de fuerza interna, experimentando las relaciones y las experiencias de manera genuina, sin perder nuestra esencia. Si este video tocó algo dentro de ti, tengo un pequeño favor que pedirte. ¿Qué te parece dar me gusta, comentar o suscribirte al canal? Sé que el botón de me gusta puede parecer algo simple, pero créeme, es una poderosa herramienta de conexión. De alguna manera, hará llegar este video a personas que les interese acceder a este tipo de contenido. Antes de que te vayas, en la pantalla verás 2 videos sugeridos. Podría contarte sobre qué tratan, pero solo diré que profundizan aún más en temas que complementan lo que hemos hablado aquí. Si estás listo para continuar este viaje de descubrimiento, confía en mí. Vale la pena echarles un vistazo. Gracias por estar aquí y por formar parte de esta reflexión. Espero encontrarte nuevamente pronto. Hasta entonces, cuídate.